Buen día, licenciado y compañeros. Nuestro tema a exponer es el idealismo. Mi grupo está compuesto por Lady Chamihuasco, Evelyn Colodro Rodas y mi persona, Mariana Rodríguez Bueno. El idealismo afirma que solo nuestra conciencia tiene una existencia real. Es de aquí, de esta tendencia filosófica, que surgen dos variantes. Una es el idealismo subjetivo, que toma por base la conciencia individual de la persona, y el idealismo objetivo, que tiene como fundamento la conciencia en general, es decir, la razón universal. Ahora bien, el idealismo tiene orígenes remotos. El máximo exponente, el máximo representante del idealismo griego fue Platón, y ya del idealismo alemán tenemos a Fichte, también tenemos a Kant, que es considerado el fundador del idealismo absoluto. Está Schelling y también está Hegel. Y para acotar, el idealismo está ligado íntimamente a la religión, ya que de una forma u otra esta corriente filosófica conduce a la idea de Dios. Va a continuar mi compañera Lady. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Básicamente el tema que nos tocó habla del aporte de Hegel al idealismo, así que vamos a hablar de Hegel. Jorge Guillermo Hegel fue un filósofo alemán que nació en Stuttgart el 27 de agosto de 1770 y falleció en Berlín el 14 de noviembre de 1831. Hegel pretendió fundir en una nueva lógica su método era la dialéctica, y la dialéctica era el arte de persuadir, debatir y razonar ideas diferentes. En su teoría política, Hegel considera que el Estado nacional juega un papel predominante, pero que es la nación o el pueblo como persona el que motoriza la civilización. Es por esto que el espíritu del pueblo es el que crea la religión, es el que crea la moral y el arte, y entre otras cosas. La teoría hegeliana sublimiza la idea y establece que esta es la fuerza creadora de la naturaleza y del propio hombre. Por otro lado, según Hegel, el universo está en constante movimiento y en una evolución permanente. Pero esta evolución material, ya sea de la naturaleza o del hombre o de las relaciones sociales, depende o deriva de la evolución del espíritu. Y este proceso mediante el cual ocurren estos fenómenos es dialéctico. Es decir, que cada concepto da un contacto de sí mismo, fundiéndose ambos y generan uno nuevo. Dicho de otro modo, la tesis, que es el concepto, genera su contrario, que es la antítesis, y al fundirse los dos generan un nuevo concepto, que es la síntesis, y ese tiene el objetivo de eliminar o superar la contradicción entre ambos. Por otro lado, Hegel considera que la naturaleza está sujeta a una ley de desarrollo sistemático que el investigador debe descubrir en los hechos históricos. Y dice que para poder estudiar la historia hay que aplicar el método del análisis, que es el entendimiento, y la síntesis, que es la razón. Cabe recalcar que Hegel tenía una gran admiración por Grecia, ya que decía que su filosofía era el resultado del modo de vida en ciudad-estado. También decía que el pesimismo y el misticismo de la religión era el resultado de la pérdida de la libertad cívica.
En cuanto a la teoría dialéctica de la idea, para Hegel, la idea es todo sujeto o agente del acontecer universal mediante el cual se explican los conocimientos y acontecimientos. De este modo, según el raciocinio de Hegel, es la idea la que crea toda realidad, por lo que la realidad solo es la manifestación externa de la idea. Y este proceso evolutivo de la idea consta de 3 momentos, los cuales son la idea en sí, que es la tesis, luego está la idea fuera de sí, que es la antítesis, y finalmente la idea en sí y por sí, la síntesis. Pero de acuerdo a este esquema, a este proceso evolutivo, se deduce que la filosofía consta de 3 momentos, los cuales son la lógica, son la filosofía de la naturaleza y la filosofía del espíritu. En cuanto a la filosofía del espíritu, esta se manifiesta o enseña el desarrollo del espíritu y lo hace mediante 3 grados, los cuales son la tesis, la antítesis y la síntesis. Estos a su vez se desarrollan o se expresan mediante la ciencia del espíritu objetivo, subjetivo y absoluto. En cuanto al espíritu subjetivo, esta está en el desarrollo, se manifiesta en el desarrollo de los individuos y a la vez se divide en otras 3, las cuales son el alma, la conciencia y la razón. En cuanto al espíritu objetivo, este está constituido por la realidad del mundo y se manifiesta en el Estado, en los pueblos, en su historia, en el derecho, entre otras cosas. Esta a su vez se divide en derecho abstracto, se divide en moralidad y ética objetiva. Finalmente, el espíritu absoluto se manifiesta o su manifestación radica en la síntesis final, es decir, que el espíritu absoluto es la unión entre el espíritu subjetivo y el espíritu objetivo. Al igual que las otras 2, este se divide en culto, en religión y en filosofía. Va a continuar mi compañera Mariana. Voy a hablar sobre la sociedad, el derecho y el Estado. El espíritu objetivo de la teoría hegeliana se manifiesta en estos 3 aspectos. En cuanto a la sociedad, Hegel nos decía que debía estar dividida en castas o estamentos. En cuanto al derecho, Hegel propugna que todo lo racional es real y por lo tanto todo lo real es racional. Ahora, la esencia del derecho radica en la existencia de libertad. Y esta esencia de libertad es la que se refleja en 2 sentidos. Una son las relaciones sociales en la esfera de la propiedad y el otro es todas las demás relaciones sociales. En esta esfera es donde están incluidas tanto el Estado como la historia universal. Hegel también rechaza la existencia del derecho natural, pero sí afirma la realidad del derecho positivo. Nos dice que el Estado es la suma de todas las comunidades y que el Estado no debe ser considerado como un medio, sino como un fin. Sobre la teoría de la moral, la familia y la sociedad civil. Hegel nos dice que primero tenemos que saber distinguir lo que son acciones y actitudes. En este caso, una actitud es aquella acción en la que existe culpa. Hegel también considera que la intención del hombre va a buscar siempre un fin y ese fin fundamental es la voluntad.
y el fin de la voluntad es el bien de la persona. En cuanto a su teoría de la moralidad, Hegel nos dice que tiene 3 etapas de desarrollo. Una es la familia, la formación y convivencia eh, de, de numerosas familias da lugar a lo que es la sociedad civil. Y esta unidad superior completa es el Estado. En cuanto a la situación de la mujer, Hegel nos dice que la mujer puede ser culta, pero el conocimiento de las ciencias superiores, tales como la filosofía, no está a su alcance. Entonces la mujer se encontraba limitada al conocimiento superior, pero sí podía desenvolverse dentro del entorno familiar. En cuanto a la sociedad civil es el conjunto de comunidades que constituyen la familia. Y no solo la familia, también los estamentos, las clases, los gremios, las corporaciones. Es lo que da a la aparición del populacho. Y lo que hace el populacho es concentrar solamente la riqueza en pocas manos. Hegel también nos indica que la división de la sociedad surge a partir de la diferencia de necesidades humanas, es decir, que no todos tenemos las mismas necesidades. Y por último, sobre el Estado, que tiene 2 bases, bueno, que tiene una base fundamental y una base secundaria. La base fundamental es la familia. La base secundaria son los estamentos. Estos estamentos pueden ser gremios o agrupaciones. Lo que hacen estos gremios y agrupaciones era garantizar la seguridad de la persona. Va a continuar mi compañera Evelyn. Buenos días, licenciada. Buenos días para todos mis compañeros. Bueno, a mí me tocó el Estado para Hegel. El Estado para Hegel, lo fundamental es la familia en la sociedad civil. Siendo estas las partes del Estado de la integridad, es en donde la familia y la sociedad civil se pueden dar dentro del Estado. En la contraposición de la Revolución Francesa es en la que el hombre indica que el hombre es la unidad básica del Estado dotado y también de los derechos naturales. Hegel considera que más bien el Estado es como una persona legal y real que debe efectuar de la síntesis de la libertad y de la razón individuales. Bueno, el individuo como tal solo puede existir inmerso en el Estado y en toda su vida. Debe regirse a la voluntad estatal. Me perdí, perdón. Se puede funcionar a la vida humana. Por eso es que la soberanía radica que el Estado como persona legal y no así en el pueblo. Para justificar la monarquía prusiana, Hegel nos dice que la personalidad del Estado debe ser expresada en una persona para que el monarca titular sea de la personalidad del Estado. El Estado, también Hegel nos dice que el Estado no es una empresa de seguros para salvaguardar la propiedad y tampoco la libertad del individuo. El Estado no es un servicio del individuo, sino que está por encima y no es un medio, sino de un fin en sí mismo superior a las cuales quiera la finalidad. Así, el Estado es el más alto grado del espíritu objetivo
Bueno, Hegel justifica la guerra, pues como está por encima de la voluntad de todo y que no hay ninguna justicia superior. No hay ninguna justicia superior, todos los conflictos son decididos por la guerra y por una especie de juicio de Dios. La idea del Estado que se realiza son en 3 etapas. La primera es que son los derechos federales, estatales y judicial legislativo. Ejecutivo, perdón. La segunda es el legislativo y el judicial en legislativo. Judicial en el principesco y de los primeros que tienen las mismas atribuciones y propuso, en cambio, el poder principesco es el resultado de la unión del poder legislativo, ejecutivo, o ya sea el comienzo de su culminación, perdón, y de la monarquía constitucional. La soberanía del Estado se traduce en el poder del principesco. El gobierno de la monarquía constitucional es capaz de realizar el espíritu del pueblo, en donde se cree que va a existir un equilibrio entre el soberano en la cúspide. El pueblo el pueblo o la sociedad civil siempre tiene que estar debajo. La finalidad de la Constitución debe ser el logro y el régimen público nacional. En cuanto a las relaciones entre los estados, pueden ser estas normales de amistad o de paz. Los estados son amenazados que deben ser declarados de la guerra para defenderse y convertirse en una guerra agresiva. La guerra para Hegel es una solución para poder resolver todos los males en las naciones y puede servir de medio preventivo en contra de las revoluciones y que también establezcan su paz interna, pero eso es gracias al conflicto externo. Eso es todo. También tenemos una frase de Hegel que nos dice: no es tiempo de darnos la espalda, es tiempo de darnos un abrazo.